creo que la obra, creo que la obra que más se asemeja a este libro, a la forma en la que está escrito, es la Biblia. Hoy me encuentro emboscado en mi habitación porque por motivos de clima no he podido salir afuera. Así que no me ha quedado más remedio que grabar en mi cuarto. Hoy voy a hablar de un libro que leí hace tiempo, concretamente hace poco menos de un año. Y ese libro es El Silmarillion, de J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien, que no me he tomado la molestia de saber su nombre completo. Porque claro, decimos J.R.R. Tolkien, pero J.R.R. Tolkien, José Luis Ramón Rodríguez Tolkien, Tolkien, a secas, ¿no? Y en este caso, el Silmarillion, en esta edición de tapa dura, preciosa, de, obviamente, la Minotauro, porque yo no sé, yo sigo a Minotauro en sus redes sociales, concretamente en Instagram sobre todo, y cada 2 por 3 están publicando cosas nuevas del Señor de los Anillos. Literalmente Minotauro vive a través de publicaciones de Tolkien, en fin. Pero bueno, esta edición es muy bonita y elegí esta edición concreta. Ya vemos el lomo, por ejemplo, y la parte de atrás con todo ¿ves? Todo esto está dorado, es muy bonito. Luego ya, si quitamos la funda, nos quedaría el libro así en tapadura y eso sí, el lomo con las letras doradas, que está muy chulo. Y bueno, ya la edición interior es increíble, es maravillosa. O sea, los dibujos, todo. Bueno, de hecho lo voy a abrir. No se va a ver absolutamente nada, pero ya digo que la edición es preciosa. Bueno, voy a enseñar más que sea, al menos la portada interior. Encontramos aquí pues lo típico con el título, el Silmarillion, y luego en su parte interior encontramos aquí, ¿vale? Un resumen con los capítulos y el título, y con toda esta pues iconografía de que no sé si es Sindarin o es no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Bueno, porque ahora lo voy a decir. Bueno, tenemos aquí los capítulos, la historia de los Silmarils, Kenta Silmarillion, que es, creo que es la mayor parte de la obra, si mal no recuerdo. Ainulindale, o como coño se diga, porque no me sé los idiomas de la Tierra Media, ¿vale? La música de los Ainur, Valakenta, historia de los Valar, Akalabe, la caída de Númenor, y de los Anillos de Poder y la Tercera Edad, que para mí es una de las partes más interesantes, junto a, obviamente, Ainulindale y Kenta Silmarillion. Y ahora voy a exponer por qué. Bueno, este libro está editado por Christopher Tolkien, y antes de nada vamos a hacer una pequeña introducción. Tolkien, señor británico que guerreó en su veintena en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, donde ya empezó a maquinar todo su mundo, todo el mundo que hablaba de la Tierra Media. Si mal no recuerdo, era un lingüista, era un señor que le encantaban, digamos, le encantaban las lenguas, ¿no? E incluso por ahí he leído que inventó más de 20, incluyendo las que aparecen en el libro. Y bueno, digamos que Tolkien me cae bien, porque era un señor que le gustaba mucho la naturaleza y siempre estaba, digamos, en su mundo, que en eso empatizo bastante con él. Y en un momento dado se le ocurre una idea. Ella estaba, digamos, todo esto de la Tierra Media, él ya estaba en su cabeza, ya llevaba mucho tiempo maquinando, barajando, digamos, imaginando, ¿no?, todo ese mundo, basándose pues en sus intereses, que en este caso eran
pues la mitología, las mitologías nórdicas, las lenguas nórdicas, etc. Todo basado en eso. Entonces, digamos que se sabe que tenía varios escritos. De hecho, no lo he leído aún, pero aquí arriba tengo, por ejemplo, se supone que en esta obra, ¿vale? Los monstruos, los críticos y otros ensayos. En esta obra, pues narra un poco todo ese proceso, aparte de algunas conferencias que él dio que están recopiladas aquí y que espero leer dentro de poco. Obviamente, Minotauro. En fin. Entonces Tolkien estaba estudiando, tenía sus amiguetes, tenía un club de amigos, un club maravilloso del cual desearía participar cualquier joven autista que se dedique exclusivamente a imaginar mundos, a idear y a cualquier joven creativo que le encante imbuirse en la historia, en la escritura, en imaginación, en crear mundos imaginarios, etc. Donde se encontraba el señor que escribió posteriormente las Crónicas de Narnia, que no recuerdo su nombre. Bueno, de hecho tengo el libro, uno de los libros, creo que es el primer libro de las Crónicas de Narnia, y podría mirarlo sin ningún tipo de problema y salir de dudas. Y de hecho lo voy a hacer ahora mismo. Vale. Ese señor se llamaba C.S. Lewis. No me sé el nombre completo del hombre. Vamos a ver si está aquí dentro. No, C.S. Lewis. Vamos. C.S. Lewis. Y C.S. Lewis estaba en ese club, que creo que eran 4 personas, o tal vez era un poco más, que bueno, se reunían de vez en cuando para debatir sus propias ideas, sus creaciones, etc. Y C.S. Lewis formaba parte de este grupo, junto a Tolkien. Y Tolkien, tras la guerra, bueno, de hecho creo, al parecer ya escribía, mientras pues, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ya se dedicaba a escribir. Entonces tras la guerra, bueno, fue pasando, Tolkien siguió con su historia, ¿no? Con su mundo y sus historias, y en un momento dado todo eso cristalizó en una obra que se llama El Hobbit. El Hobbit tuvo un éxito, bueno, digamos no un éxito como un éxito de millones de copias como se hace hoy en día, pero tuvo un éxito bastante importante. Tanto que su editor, el editor del Hobbit, le propuso a Tolkien que siguiera escribiendo sobre ese mundo en el que habitaban los hobbits. Y entonces Tolkien quiso publicar el Silmarillion. Quiso publicar una historia que narrase todo lo que sucedía en la Tierra Media, el origen y cómo se desarrollaba la Tierra Media. Pero su editor le dijo que mejor hiciera como una especie de novela, un poco como el Hobbit, ¿no? Que escribiera una novela. Y Tolkien se pasó 16 años escribiendo un libro que hoy en día es recordado por todo el mundo, y que no es un libro, que es son 3, se vende hoy en día como 3, que es El Señor de los Anillos. Se pasó 16 años escribiendo El Señor de los Anillos, junto a la par que al mismo tiempo que desarrollaba el mundo de la Tierra Media. El gran objetivo de Tolkien era escribir el Silmarillion. El Silmarillion iba a ser la gran obra que narrase todas las historias junto al origen y el desarrollo de la Tierra Media. De hecho, esta edición este Silmarillion ni siquiera está escrito por Tolkien. Sí está escrito por Tolkien, todas las historias que se narran dentro están escritas por Tolkien, pero digamos que la forma en la que está, la forma
no es de Tolkien. ¿Por qué? Porque Christopher Tolkien, hijo menor de los 3 hijos de J.R.R., que no recuerdo su nombre, del Tolkien, ¿no? Lo que hizo fue recopilar todas esas notas que su padre tenía y que no tenía, digamos, no es que hubiera una gran obra que se llamara el Silmarillion y que su padre hubiese dejado a medias, no, eran muchas notas que él había dejado. Entonces su hijo lo que hizo fue unirlas y darles una especie de coherencia. Y esa coherencia se da a través, digamos, son muchas historias que están unidas por un hilo que las une y que es la historia de los Silmarils. Los Silmarils son unas joyas preciosas, digamos, que se van intercambiando, que van cambiando de mano a lo largo de la historia de la Tierra Media, ¿vale? Y eso es lo que le da el hilo conductor a lo que vendría siendo el Silmarillion. Y aquí empezamos, y aquí nos paramos y acabamos de aclarar, bueno, acabo de aclarar que el Silmarillion que tenemos nosotros en manos hoy en día no es el que Tolkien quería haber escrito. El que Tolkien quería haber escrito era mucho más grande, muchísimo más grande, porque había varias historias que él quería desarrollar. Dentro del Silmarillion hay unas historias que Tolkien quiso desarrollar mucho más. Y estas historias en concreto creo que eran los hijos de Beren y Lúthien. A lo mejor estoy mezclando las cosas, ¿vale? Porque hace mucho que no lo escribí, porque hace mucho que lo leí. Pero era la historia de Beren y Lúthien, que está basado en su relación romántica con su mujer, que es precioso. La historia de Beren y Lúthien aquí es preciosa. La historia de Turin Turambar, que también es impresionante, me encantó esa más que la de Beren y Lúthien. Y de hecho Beren y Lúthien al parecer es mucho más largo. Espero que lo estoy diciendo bien, porque a lo mejor es Beren y Lúthien, no lo sé. Yo digo Beren y Lúthien, al igual que digo J.R.R. Tolkien. Entonces iban a ser historias que se iban a desarrollar mucho más. Y se dice que la obra del Silmarillion iba a ser tan larga, incluso más que la del Señor de los Anillos, que ya es muy larga. Quería decir. Entonces, pues eso. Que el Silmarillion que nosotros vemos hoy en día no es el que Tolkien quería haber hecho. El de Tolkien era mucho más largo. Bueno, y llegamos a este punto donde, ¿por qué leo el Silmarillion? Yo no soy una persona que nunca le ha interesado la fantasía, por así. No es que le haya interesado, no es que me haya interesado, no, es que nunca he tenido, digamos, esa pulsión por la fantasía. Entonces, en un momento dado, dije, bueno, me voy a introducir digamos, en el mundo de Tolkien. Y estuve barajando opciones, digo, no sé, a lo mejor me veo las películas, de hecho tengo las películas en la versión extendida, y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me veo las películas en versión extendida para saber toda la historia? Pero digo, no, vamos a empezar por el principio, y el principio es el origen de la Tierra Media, porque yo tengo esa visión, yo quiero empezar por lo primero de todo, y lo primero de todo es el origen, cómo se crea ese mundo. Porque ese es el dato interesante, que ese mundo tiene un origen, o sea, no es como de repente, yo sé, podríamos decir, el mundo, las crónicas de Narnia, a ver, a lo mejor me estoy fumando un petardo, pero creo que las historias de Narnia, las crónicas de Narnia, pues es un mundo fantástico, el que coexiste con otro mundo y del cual accedes a través de un armario. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Esto es una mitología y tiene su origen. Entonces digo, bueno, antes de leer El Señor de los Anillos, me voy a leer el Silmarillion. Y digo, venga, el Silmarillion, me la voy a comprar, una edición bonita y tal, y que me guste. Y entonces me compré esta edición, que es preciosa. Lo empecé a leer y lo terminé. Y, wow, a lo mejor es una exageración lo que voy a decir. Yo no lo creo. Creo que la obra de ficción que más se le puede parecer a este libro, creo que la obra, creo que la obra que más se asemeja a este libro, a la forma en la que está escrito, es la Biblia. Sobre todo la parte inicial, cuando narra el origen de la Tierra Media, es decir, cómo Eru Ilúvatar, que es el dios
de la Tierra Media, el que crea, bueno, no crea la Tierra Media, Eru Ilúvatar. Eru Ilúvatar lo que hace es, a través de un canto, ¿no?, pues crea los Valar, y luego los Valar crean los otros que no me acuerdo cómo se llaman, y luego cada uno va creando una cosa, y uno crea el mar, otro las montañas, otro los prados. Es preciosa esa parte, se parece al Génesis en ese sentido. Y es impresionante la forma en la que está escrito. Está escrito digamos, con una solemnidad y una prosa tan solemne, tan imponente, que dices tú, wow, verdaderamente estoy leyendo como una Biblia paralela, como si fuera una Biblia apócrifa. Es brutal en ese sentido. Y digamos que esa parte inicial donde narra la historia, para mí es la mejor parte, sin lugar a dudas. Luego ya pasa a las historias por Beren y Lúthien, Turin Turambar, etcétera, que son increíbles, pero la parte inicial es impresionante. A mí de verdad que me fascinó. Y de hecho, a lo mejor esto es un poco de perogrullo, ¿no? Pero es que no, es que sigo diciendo que se parece mucho en la forma de escribir las batallas y las épicas. Bueno, hay pocas batallas, no hay pocas batallas, hay muchas batallas que se narran en el Silmarillion. Y me recordó a la Ilíada, en la forma en la que están escritas y descritas esas batallas, con esa épica tan impresionante y esa prosa tan, no sé, me pareció flipante y se me asemejó mucho a la Ilíada. Me pareció impresionante. Ahora bien, también se me pareció a la Ilíada porque hay un párrafo en concreto que no supe identificar, no supe encontrar aquí, pero bueno, para haceros una previa. A ver, en la parte final del libro hay, aparte de un mapa, ¿vale?, de la Tierra Media, hay un índice, bueno, un índice no, hay bueno, a ver si lo encuentro. Joder. También habla de los anillos de poder, muy interesante. Sobre todo en relación con la serie recién estrenada estrenada por Amazon Prime. Por ejemplo, aquí vemos lo que es un árbol genealógico de algunos de las familias, ¿no?, de los elfos, y etcétera. Vemos aquí un montón. Entonces, en este sentido, hay muchos nombres. Hay un párrafo en concreto que no supe encontrar, que no encontré, donde literalmente da los nombres, o sea, habla de un personaje y a continuación dice que es hijo de, y nieto de, y hermano de, y que se casó con, y el párrafo es literalmente así de gordo, y lo único que te dice es eso, que Fingolfin es hijo de, y es padre de, y es abuelo de, y es no sé qué, y se pasa todo el párrafo describiéndote el árbol genealógico de Fingolfin. Y eso me recordó al canto número 2 de la Ilíada, donde literalmente Homero se pasa un canto entero, es decir, unas 35 o 50 páginas, mostrando todas y cada uno de los héroes, describiendo todos y cada uno de los héroes que van a luchar a Troya. Y en ese sentido, en ese y en el anterior sentido, en el de la épica, se me asemejó mucho a la Ilíada y digamos, a la Biblia. Dicho esto, ya he dicho cuáles son mis partes favoritas, aproximadamente. El inicio, sin lugar a dudas, Ainulindale, la llegada de los elfos. La llegada de los elfos es hermosa. Y una de las cosas que más me gustó es, digamos, cuando habla de Morgoth y la creación también de Sauron. Me parece fascinante. Y también la forma en la que cambia ¿no?, la Tierra Media. La Tierra Media se divide, creo recordar, en tres edades.
Entonces está la primera edad, que es donde están las guerras más importantes, que yo creo que la mayoría del libro lo que habla es de digamos, la primera edad, que es donde hay esas guerras entre los Valar, entre los elfos también, y luego ya la segunda era en la que pues creo, el que vea, el que le encante, el que esté muy puesto en Tolkien y me escuche hablar y pues se va a cagar en mí, ¿no? Pero bueno, ya empieza a hablar de los humanos, de cómo llegan los humanos, etc. También de las demás razas. Pero cuando habla digamos, de los elfos, de las distintas familias de elfos que existen, de los conflictos que hay, de cuando hay esas guerras tan grandes contra las hordas de Morgoth y todas esas en el norte, la caída de Gondolin, impresionante. Me encantó, de verdad, me encantó. Que la caída de Gondolin tiene también su semejanza con la caída de Troya, ¿no? A lo mejor estoy asemejando mucho la Ilíada porque no conozco más referencias, perdónenme. Pero ya digo, veo muchas similitudes. No estoy diciendo que Tolkien estoy seguro que sí, estoy seguro que Tolkien conocería la Ilíada, la Odisea y otras obras clásicas, digamos, del mismo sentido. Pero no estoy afirmando para nada que lo haya copiado, ni para nada. Digo que veo similitudes. Y dicho esto, pues no sé qué más decir del Silmarillion, sinceramente, que me ha encantado y que sin lugar a dudas me lo voy a leer, me lo leería varias veces, porque es fascinante la forma en la que está escrito, yo digo, de Beleriand y sus reinos, los Noldor en Beleriand. La caída de Númenor, tengo que decir que de todas las historias, la caída de Númenor es la que menos me interesa. Digamos que la parte final es la que es la parte en la que ya conecta un poco con El Señor de los Anillos. Yo sin leer El Señor de los Anillos, pues sí notaba referencias, ¿no? Sobre todo las películas, porque yo no recuerdo ver todas las películas, pero sí recuerdo muchas partes de la peli, porque las vi hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo de todas. Pero sí recuerdo pues las grandes batallas, la de las dos torres, las minas Tirith, creo también. Creo que eran las minas Tirith. Perdonen si me estoy equivocando, pero creo que eran las minas Tirith. Ya digo, sinceramente me pareció fascinante el libro, es increíble y estoy deseando leerme El Señor de los Anillos, pero ya digo, son 3 libros, lleva tiempo. Pero sin lugar a dudas me voy a leer El Señor de los Anillos y volveré a leerme esta obra, y quién sabe si me leeré más obras de Tolkien. Yo creo que sí. Por ahí he visto que estaban Los Hijos de Húrin, Los Cuentos Inconclusos, Beren y Lúthien también, son obras aparte, entre otras creo que también hay varias. Así que nada, el Silmarillion, fascinante.